Ruta circular desde Villanueva hasta Sabadía. En las bifurcaciones tomar siempre el camino de la derecha, menos al final, cerca ya de Sabadía, donde hay que ir a la izquierda. Regreso desde Sabadía a Villanueva por la pequeña carretera que llega a Sabadía, primero y luego por la senda del Oso. Sabadía, un recóndito conjunto de moradas, alberga escasos residentes, la mayoría entregados al deleite del turismo rural. Este bucólico pueblo, situado en el concejo de Santo Adriano, cerca de la senda del Oso, y sus alrededores ofrendan la ocasión de maravillarse ante los paisajes de singular hermosura. En las montañas que lo circundan, reposan ocultas algunas cuevas que, en tiempos inmemoriales, quizás sirvieron de guarida a los ermitaños. El eremitorio, concepto que evoca la retirada de los ermitaños para entregarse a la reflexión y la plegaria, destaca con su construcción inusitada y mágica enclavada en medio del bosque, abrazada por un sereno arroyo. En las proximidades, un venerable pozo de aguas cristalinas y, como un vestigio olvidado, lo que otrora fuera una huerta. Este enclave asturiano ha sido testigo de innumerables narraciones que se han entretejido a lo largo de los siglos, historias veladas en misterio. Susurros de apariciones, sombras extrañas, fugaces luces. ¿Hay algún resquicio de realidad en estas enigmáticas afirmaciones? A lo largo de su historia, el eremitorio ha pasado por diversas manos y ha sido objeto de múltiples reformas emprendidas por los sucesivos propietarios. La más notoria, una exquisita labor de cantería que dio vida a un claustro con capiteles, algunos de ellos repetidos. Contra la creencia popular, el lugar no ostenta un carácter religioso ni se erige en ermita. Además, se edificó un piso superior al edificio y, para alcanzarlo, es menester cruzar un menudo puente pétreo. En su esencia, el eremitorio se revela como el antiguo molino, cuya restauración tomó forma en la década de 1970, y su aspecto actual fue concebido por manos insólitas. Construido por los internos de un centro de rehabilitación de toxicómanos, que se situaba en las cercanías de la senda del Oso, es un testimonio singular de superación y reinvención. Por la majestuosidad de su entorno y la singularidad de su construcción, este edificio ha sido inmortalizado en variados reportajes y perdura como un rincón inigualable, embellecido aún cuando la naturaleza haya retomado su dominio.